Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Extra Noticias. Es un gusto poder informar. Iniciamos con el detalle de las informaciones. Pues este martes arrancaron las sesiones matutinas para rechazar las mociones del proyecto de jornadas 4.3. La primera sesión justamente estuvo marcada por intercambios sobre el uso de la palabra. Si no están atentos y yo no puedo estar como la niña Pochita en un kinder llamándole la atención. Con llamados de atención de la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, a los diputados, este martes arrancaron las sesiones para abordar las enmiendas del proyecto de jornadas extraordinarias, mejor conocido como Jornadas 4.3, luego de que el oficialismo lo pusiera en despacho de los diputados de la Asamblea Legislativa. A partir de este martes, las sesiones se realizan por la mañana y por la tarde. Nosotros, la fracción oficialista, sí queremos más empleos para todos y por eso vamos con todo con el proyecto Jornadas 4.3, le guste o no le guste a la oposición. Sin embargo, las fracciones de oposición señalan que el abordaje del proyecto implica una especie de parálisis al Congreso. Lo que están haciendo es frenar la agenda legislativa en sesiones ordinarias donde las distintas fracciones podemos impulsar iniciativas para construir acuerdos. Es un proyecto que no cuenta ni con el apoyo de los empresarios ni con el apoyo de los trabajadores. Y por eso hemos sido muy claros de que esta versión del proyecto, así como está, nosotros estamos en contra. Las sesiones matutinas se realizan debido al procedimiento abreviado que fue aprobado por la anterior Asamblea Legislativa. Bueno, y es que varias cámaras empresariales externaron su apoyo a ese proyecto de jornadas excepcionales que se discute justamente como veíamos en la Asamblea Legislativa. El sector empresarial en Costa Rica sostiene que la iniciativa de jornadas excepcionales es necesaria para modernizar la legislación laboral, facilitar la operación de algunas actividades productivas y generar un mayor empleo. Costa Rica no puede perder competitividad y esta iniciativa representa un importante espaldarazo al empleo, la inversión y para las empresas manufactureras que operan procesos productivos continuos y que requieren contar con mayor flexibilidad y seguridad jurídica. Este es un proyecto fundamental, importantísimo para el sector de zonas francas y para que el país pueda seguir atrayendo inversión extranjera directa. Instamos a los diputados a crear los mecanismos de diálogo para que finalmente podamos sacar esta legislación tan importante para el país. Los empresarios agregan que se mantiene el límite semanal de 48 horas, aunque se distribuyen en solo 4 días, e incorpora incentivos salariales a los empleados que escojan esta modalidad. Costa Rica compite todos los días por atraer nuevas inversiones, generar empleo formal y mantener operaciones que demandan continuidad, especialización y esquemas de trabajo adaptados a determinados sectores productivos. Confiamos en que, mediante el diálogo legislativo, el proyecto pueda ser corregido para recuperar su espíritu original, establecer jornadas excepcionales únicamente para actividades muy calificadas que así lo requieren, con reglas claras y garantías adecuadas para empresas y trabajadores. El proyecto de ley tiene prioridad en la agenda legislativa. Los diputados sesionan 2 veces por día para conocer más de 2.000 mociones que frenan su avance. Y precisamente para ampliar más sobre este tema, le damos la bienvenida en esta mesa de análisis a don Jorge Luis Araya, quien es el director ejecutivo de UCAEP. Se encuentra aquí con nosotros. Bienvenido, don Jorge. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Gabriela. Muchas gracias a usted por la gentil invitación y un saludo a todas las personas que están en la casa, en el trabajo, viendo y siguiendo esta transmisión. Queremos ampliar más sobre este tema porque vuelve la discusión y también se generan dudas al respecto que creemos que es importante aclarar. Y una de ellas es contextualizar, porque sabemos que es una discusión que además lleva muchos años en el país, más de 20 años, si no usted me corrige, que se ha tratado de discutir, pero no se ha logrado una aprobación. Así es, correcto, Gabriela. Más o menos tenemos más de 25 años discutiendo esta iniciativa. Cuando Costa Rica empezó a abrirse al mundo y la inversión internacional en alta tecnología nos vio y nos escogió para empezar a invertir en Costa Rica,
Una de esas promesas que le hicimos a las empresas que vinieran a instalarse a nuestro país era justamente el poder contar con una jornada que les permitiera tener turnos de 12 horas para sus procesos continuos de producción, ¿verdad? Estamos hablando de grandes máquinas que claramente tienen un proceso continuo de 24 horas de producción. Entonces, ciertamente tenemos más de 25 años en esta discusión con múltiples proyectos de ley que se han revisado y ciertamente hoy estamos viendo el expediente 24.290 que se presentó en la legislatura anterior por parte de la diputada Daniela Rojas del Partido Unidad Social Cristiana, que es básicamente la discusión que se retomó hoy en este inicio del periodo de sesiones ordinarias, donde son los propios diputados los que ponen su agenda y establecen cuál es la discusión que quieren tener durante los próximos meses. Hay que recordar que en el cuatrienio anterior a este proyecto se le presentaron 2.564 mociones para ser discutidas en el plenario legislativo. Hacia el final de la asamblea anterior, cerca de 880 más o menos habían ya sido discutidas. Al día de hoy se pudieron ver alrededor de 100 y resto de mociones en el plenario. Y esto pues claramente nos lleva a pensar que a un ritmo similar al que podemos ver como el día de hoy, en cuestión de 12, 15 días hábiles legislativos podríamos tener ya todas las mociones que hacen falta discutidas y eventualmente hay que discutir lo que llaman las mociones de revisión, que son nuevamente 2.564 mociones, pero a un buen ritmo de producción como el que se está viendo el día de hoy en el plenario, podríamos estar hablando que este proyecto se le agoten las mociones durante estos próximos 3 meses. Vamos a ver, y si usted mencionaba que hace más de 20 años era importante en el contexto en el que estamos ahorita, con las necesidades, con la situación también que ha cambiado con nuestro principal socio estratégico, Estados Unidos, ¿toma relevancia todavía más esta discusión? Pues aún más, definitivamente. El mundo laboral está cambiando de manera muy acelerada todos los días prácticamente ante nuestros ojos. La automatización, la inteligencia artificial, los nuevos procesos productivos, la irrupción tecnológica, todas estas cosas están ocurriendo en todo momento y claramente no solo Costa Rica es el único país regional o a nivel mundial que está compitiendo por atraer inversión internacional en estas materias en las que hemos sido y estamos siendo muy exitosos. Recordemos que solo el año anterior exportamos 10.800 millones de dólares en temas de dispositivos médicos. Entonces, así como Costa Rica, hay países como México, República Dominicana, Argentina, Chile, que son a nivel regional competidores, pero también los países del sudeste asiático, China, etcétera, pues quieren claramente ser foco de esta inversión. Entonces, esta iniciativa se vuelve aún más importante porque le estamos protegiendo a los empleos que tenemos hoy, pero además al mismo tiempo levantando la mano y diciéndole al mundo, vean, estamos innovando en cuanto a nuestra legislación laboral, convirtiéndonos en un país amigable a la inversión, a este tipo de inversión, que es importante también aclarar, no le aplica a todos los sectores. Justamente eso le iba a consultar, porque creo que es importante detallar cuál es el alcance que tiene. ¿Está dirigido para algunos sectores muy específicos? Sí, básicamente, bueno, primero esta es una jornada que lo que va a permitir es laborar 12 horas al día. Las personas que estén en el turno diurno laborarán 4 días, 12 horas y tendrán 3 días de descanso. Y completarán así sus 48 horas semanales, y las personas que tienen el turno nocturno trabajan 3 días, 12 horas, las 36 horas que se establece en nuestro código de trabajo, y tendrán 4 días de descanso absoluto. ¿A quiénes sí le aplica este tipo de jornada? Bueno, solamente a 4 actividades productivas de acuerdo a lo que están establecido en el expediente 24.290. El primero tiene que ver con esos procesos continuos de manufactura tecnificada que operan mediante equipos sucesivos, ¿verdad?, de 12 horas.
la industria de dispositivos médicos que ahora señalamos y todo lo que tiene que ver con ciencias de la vida humana y animal, los servicios de apoyo que son indispensables para estos dos sectores de industria y finalmente los servicios corporativos que deben atender distintas zonas horarias a nivel mundial. Solamente a estos 4 sectores productivos les aplicaría este tipo de jornada, es decir, no está aplicando ni al sector agrícola, ni al sector de la construcción, ni al sector comercio, ni al sector público tampoco. Esto es un dato importante, sino que básicamente se enmarca dentro de la iniciativa privada y muy focalmente en estos 4 sectores productivos. Y aquí le voy a plantear también 2 preguntas porque es algo muy común que se ha escuchado. Se habla de que se eliminan horas extra y el otro punto que creo que es importante es que es voluntario también. Sí, el proyecto 24.290 no solamente le ofrece a las empresas esa seguridad jurídica para operar, sino que se convierte en un escudo importante de garantías para el trabajador. ¿Y a qué me refiero con esto? El principio de voluntariedad está contenido en este proyecto de ley. La persona trabajadora que quiera pasar a una jornada excepcional hace una adenda a su contrato de manera voluntaria y lo deja así por escrito y además está prohibido ejercer represalias contra las personas que no se quieran voluntariamente adherir a ese tipo de jornada. Adicionalmente, el proyecto de ley crea un periodo de 3 meses para que las personas puedan probar que efectivamente un periodo de prueba, correcto. Y si al final de ese periodo de prueba la persona dice, no, la verdad es que no me hallé, no me pude ajustar, etcétera, podrá devolverse a su jornada anterior. Así que desde ese punto de vista creemos que la voluntariedad es una protección para las personas trabajadoras. Otra de las cosas que tiene este proyecto de ley son los descansos de 90 minutos que se aplican en una jornada diaria. Aquí estamos hablando que las personas que trabajan en la jornada diurna tendrán hacia el final de la semana 360 minutos de descanso obligatorio en su jornada, que si lo tomamos como horas, básicamente, o en tiempo efectivo, como a veces se dice en el fútbol, el tiempo efectivo elaborado por semana pasa de 48 horas a 42 horas en jornada diurna y en jornada nocturna de 36 a 30 horas por estos descansos. Entonces, también en el proyecto estamos hablando de una reducción de la jornada laboral para estas personas que se encuentran en esta modalidad. Y finalmente, como usted también ahora lo señala, el tema de la compensación también es importante. Aquí lo que se está haciendo es brindarle un incentivo adicional de un 17% más al salario mínimo que se le aplica a estas jornadas a las personas que estarían en jornada diurna y un 25,5% más de salario para las personas que estarían en la jornada nocturna. Es decir, compensa efectivamente todo ese tiempo extraordinario que ya no será extraordinario, sino que tendremos una jornada excepcional y que tendrá un salario aún mayor. Entonces, ciertamente, estas consideraciones que se han puesto sobre la mesa van en beneficio de la persona trabajadora. Don Jorge, y tengo entendido que ustedes también, como Cámara, los diferentes sectores empresariales, han hecho la consulta con empresas, incluso con los mismos trabajadores, quienes están de acuerdo con la propuesta también y lo consideran beneficioso. Sí, se han hecho consultas efectivamente en estos meses y años que la iniciativa se ha discutido con las personas que están o que han estado en este tipo de jornada, y aquí lo que rescatamos es que efectivamente las personas nos han indicado que van a tener más tiempo para la familia, tienen la posibilidad de estudiar o de capacitarse en otras materias, van a tener menos traslados semanales, ¿verdad? Que es un país como en Costa Rica, donde a veces el transporte público o el transporte en general se nos complica, pues también es un beneficio. Hay menores gastos de alimentación por ese traslado, menores gastos de transporte, hay mayor facilidad para hacer trámites ante diferentes instituciones públicas que abren entre semana, básicamente, y que muchas veces para los trabajadores que tenemos jornada completa se nos complica un poco poderlo hacer.
Y aquí hace algunos años se hizo un ejercicio con 323 personas que estaban bajo esta jornada o que habían estado bajo esta jornada en algún momento, y el 75% nos decía que prefieren la jornada 4-3 a la jornada ordinaria. Y el 96% de los que estaban en jornada equivalente o jornada excepcional nos decían: yo no quiero regresar a otra jornada porque ciertamente me he podido acomodar con mis labores domésticas, con mis responsabilidades en el hogar, con mis responsabilidades en el estudio y otras tantas cuestiones que ciertamente las personas han encontrado en este tiempo adicional que tienen de descanso. Y usted mencionó algo que es importante también desde el punto de vista de la seguridad jurídica y el mensaje que como país puede enviar a la inversión extranjera al contar con esta herramienta, con este nuevo proyecto. ¿Es importante también desde el sector empresarial? Claro que sí, vea que la regulación laboral es uno de esos elementos que las empresas a nivel mundial revisan en los países a la hora de decidir dónde me voy a instalar o dónde voy a ampliar mis operaciones o dónde voy a trasladar mis procesos productivos, así como revisan si efectivamente el país tiene puertos y aeropuertos que faciliten la logística o energía accesible, barata y limpia en todo tiempo. Revisan la legislación laboral para saber si efectivamente una industria tecnificada de procesos continuos de 24 horas puede tener 2 turnos de 12 horas para poder venir a instalarse. Hay países como República Dominicana, como México, que ofrecen este tipo de ventajas y de nuevo son países que están compitiendo con Costa Rica en esta competencia mundial para atraer inversiones y para generar empleo. Yo creo que es importante también recalcar que la gran mayoría, prácticamente todos los empleos que estarían siendo objeto de esta jornada se encuentran bajo el régimen de zonas francas. Y este régimen tiene, según sus estadísticas, salarios casi 2 veces más que el promedio de los salarios del régimen definitivo. Entonces, ciertamente estamos creando posibilidades de generar más empleo formal, pero más empleo de calidad para personas jóvenes, para mujeres. Revisando datos ahora antes de venir, recordaba ahí que el 45% de las personas empleadas en las industrias de ciencias de la vida son mujeres. Ciertamente esta es una iniciativa que vendría eventualmente a potenciar esta actividad o esta industria para emplear mujeres y ciertamente que son de los grupos más vulnerables en cuanto a acceso al mercado laboral. Entonces, ciertamente aquí estaríamos eventualmente diciéndole al mundo, somos un lugar apto para invertir, para establecer sus operaciones para este tipo de actividades y además ofreciéndole a nuestra población la posibilidad de insertarse en empleos de mucha calidad. Aquí aprovecho para consultarle justamente eso, porque creo que uno de los aspectos que se ha mencionado es que probablemente, y los detractores, ¿verdad?, del proyecto, que afectaría a las mujeres con largas jornadas, que eso no es compatible probablemente con su rol también familiar. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, aquí realmente ciertamente el país, una de las cuestiones que tiene que avanzar de manera importante es en tema de cuidado, ¿verdad? No a raíz de este proyecto de ley, sino a raíz de la discusión nacional, de articular mejor su red de cuidado para personas menores de edad, para personas adultas mayores, para personas que tienen discapacidad, facilitarle la vida a las personas que ejercen cuidado para que puedan estar tranquilas e irse a laborar, ¿verdad? Pero eso es una discusión que no se da al amparo de este proyecto de ley, es una discusión que tenemos que dar en paralelo para generar las condiciones para que esto sea posible. Nuestra gran reforma social, me atrevería a decir yo, para los próximos años, es el cuidado. Y justamente en beneficio de la mujer, pero además considerando que somos un país que se está envejeciendo de manera muy acelerada. Entonces vamos a tener responsabilidades futuras. Así que recalco, esta es una discusión que no es del proyecto de ley de jornadas excepcionales, sino que es una discusión distinta que el país debe avanzar para garantizarle a las personas la capacidad de cuidado. Lo cierto es que también hoy las mujeres y los hogares
apoyan mucho en sus círculos, su familia cercana, las personas del barrio. Entonces, bueno, estas son cosas que realmente tenemos que pensar para fortalecer este tipo de mecanismo. Pensando en los diferentes escenarios que se puedan presentar, el proyecto está en discusión y lo que conversábamos, el país tiene grandes retos a nivel de competitividad. Y usted lo menciona, hay competidores ahí que son otros países. ¿Cómo nos dejaría esto en ese escenario, digamos, si una vez más no se logra aprobar el proyecto? Pues sería una situación vulnerable. Ciertamente, usted lo decía al inicio, la inversión internacional se mueve muy velozmente entre los países, ¿verdad? Y ciertamente decirle que no a este tipo de jornada sería un error, porque ciertamente nos pone en una situación vulnerable ante nuestros competidores, ¿verdad? De nuevo, México tiene estas opciones, República Dominicana, que son países que también gozan de esa cercanía con los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, y que ciertamente las empresas eventualmente van a decidir a dónde se pueden relocalizar, a dónde pueden ampliar o dónde no podrían ampliar empleos. Ciertamente aprobar una ley de este tipo vendría a generar una señal adecuada de seguridad jurídica para las empresas, pero además de inversión para el país. Don Jorge, el proyecto así como está, en este momento sí requiere alguna reforma, digamos, para devolverse a la idea que se había planteado anteriormente. ¿Cuál es un poquito esa etapa para entender el proceso que estamos viviendo? Claro, claro que sí. Como le decía hace unos minutos, de las 2.564 mociones que se le presentaron a este proyecto en el cuatrienio anterior, los diputados anteriores le aprobaron cerca de 8 o 10 mociones que ciertamente complican un poco la puesta en marcha del proyecto si llegara a aprobarse como está. Pero dichosamente hay mociones mucho más adelante, menciono particularmente la moción 2528, que es una de las últimas mociones que básicamente pone de aprobarse el texto original que se planteó, ¿verdad? Y subsana los errores que en el cuatrienio anterior se aprobaron, como por ejemplo el tema de la votación colectiva de los trabajadores para poner en marcha este tipo de jornada. En Costa Rica los contratos no son colectivos, los contratos son individuales. Entonces, ciertamente, esta es una de las cosas que eventualmente se tienen que corregir mediante la aprobación de esta moción, por ejemplo, la 2528. El tema de obligar a mantener un turno ordinario que también se incorporó, eso pues es materialmente imposible para las empresas tener un turno ordinario y un turno en jornada excepcional. Entonces, ciertamente son cosas que se deben corregir. El plan piloto que también se le incluyó para reducir la jornada general a 40 horas como una obligación al Ministerio de Trabajo, eso incluso hasta inconstitucional, poder obligar al Ministerio a hacer ese tipo de cuestiones. Entonces, estas son cosas que se pueden arreglar y se tienen que arreglar para que la herramienta sea utilizable por parte de las empresas. Y de nuevo, dichosamente están ahí las herramientas dentro de las mociones que quedan por discutirse para reencauzar el proyecto de ley a lo que originalmente se planteó, que es dar seguridad jurídica a las empresas, pero sobre todo garantía y protección a las personas trabajadoras. Don Jorge Luis, también la otra consulta, se habla incluso de la posibilidad de que se vaya una consulta pública, un referéndum, si no se logra un acuerdo para tomar alguna determinación. ¿Cuál sería el criterio de ustedes en UCAEP? Bueno, nuestra legislación permite que efectivamente podamos utilizar la figura del referendo como una forma de aprobar legislación. El único ejemplo que tenemos, que fue el referendo del 2007, del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, ciertamente nos dejó enseñanzas, porque como sector empleador, como sector patronal, como sector empresarial, ciertamente dimos a conocer a la población las ventajas que tenía esto, y dichosamente la población así lo entendió y votó a favor. Y bueno, si eventualmente esta fuera la vía por la cual se tiene que optar para que el proyecto
pase, tengan ustedes certeza de que el sector empresarial estará ahí de nuevo con un rol proactivo, dando a conocer las ventajas, como lo hemos mencionado en esta entrevista, de una iniciativa como esta. Don Jorge, y finalmente su mensaje como sector empresarial también para todos los trabajadores, se reactiva de nuevo esta discusión y salen por ahí también esas dudas. ¿Cuál sería ese mensaje acerca de la importancia de este proyecto? Bueno, esto es un proyecto que potencia la competitividad de Costa Rica, que básicamente nos ubicaría nuevamente en el mapa, lo estamos, pero nos potenciaría en el mapa de la inversión internacional, que daría seguridad jurídica a la inversión que está hoy instalada en Costa Rica, que crea empleos de calidad, muy bien pagados, con protecciones para las personas trabajadoras y además daría garantía a los trabajadores de que van a ser responsablemente tratados con principios de voluntariedad para adherirse a la jornada, con garantía de salud y seguridad en el trabajo por parte del Ministerio de Trabajo. Entonces, ciertamente, lo importante es poder avanzar, poder aprobar esta iniciativa y que los costarricenses tengan certeza de que contaríamos con una nueva herramienta para potenciar la competitividad nacional. Muchísimas gracias, don Jorge Luis Araya, director ejecutivo de UCAEP. Vamos a estar muy pendientes del proyecto de la corriente legislativa. Buenas noches, Gabriela. Gracias. Los agricultores le piden al gobierno avanzar en proyectos y medidas que permitan mejorar justamente la competitividad del sector en nuestro país. Representantes del sector agrícola entregaron una propuesta de política pública a las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería. El documento contempla varios ejes de acción, como la defensa comercial, el acceso a mercados y la reducción de costos para mejorar la competitividad del agro nacional. El plan es parte de una realidad que no podemos ignorar. El agro costarricense enfrenta serios problemas de competitividad que requiere decisiones concretas y oportunas. Por ello, las 61 acciones propuestas están orientadas a atender los principales retos del sector con medidas de corto, mediano y largo plazo. Entre las principales acciones se mencionan ajustes en la tasa de política monetaria, reducciones en las cargas patronales, una disminución en los costos de los créditos agroalimentarios y reducciones en las tarifas de electricidad y agua. A nivel comercial piden mejorar el acceso al mercado panameño y que el país no ingrese al Acuerdo Transpacífico. A nivel legislativo piden avanzar en proyectos como la Ley de Seguros Agropecuarios y la Ley de Armonización Eléctrica. Costa Rica necesita un sector agropecuario más competitivo, productivo y moderno, capaz de generar empleo, impulsar el desarrollo rural y garantizar la seguridad alimentaria del país. Ya conocemos muchos de los problemas, ahora debemos pasar del diagnóstico a las decisiones y a la acción. Según la Cámara, el documento impulsa acciones que atienden los principales desafíos del sector agrícola nacional. Expertos analizan el secreto de Estado declarado por la presidenta Fernández en temas de seguridad. Será hasta este miércoles que el Ejecutivo se pronuncie al respecto. Este lunes 10 de agosto se dio a conocer que el Gobierno de la República, con la firma de la presidenta Laura Fernández, decretaron como secreto de Estado lo referente a temas de seguridad, específicamente los temas de Fuerza de Élite, el Consejo Nacional de Seguridad y la Dirección de Inteligencia y Seguridad, la DIS. La criminóloga Tania Molina dio su criterio sobre esta situación. Todo el sector público y no solo político del país tiene derecho a conocer detalles sobre lo que sucede en cuanto a quiénes componen un Consejo de Seguridad en el país, cómo se financian, cuáles son vínculos con actores privados, por ejemplo, contrataciones que se hacen para procesos como polígrafos y otras cosas. Grupo Extra consultó la opinión de la exdiputada Pilar Cisneros. Sin embargo, dijo que será hasta este miércoles cuando la propia presidenta dé su criterio en la habitual conferencia de prensa. Quien habló al respecto fue el abogado constitucionalista Fernando Zamora. Que el decreto no solo protege operaciones de inteligencia, extiende el secreto a presupuestos, contratos, vi que lo extendía a adjudicaciones y financiamiento de esos órganos, y esto es otra cosa, eso es control del gasto público y no inteligencia operativa, con lo cual ese punto definitivamente choca con la ley marco de acceso a la información pública,
Esta medida incluye planes operativos policiales, grabaciones de sesiones de trabajo y hasta los presupuestos y contratos de estas unidades. En temas de educación, la Dirección de Infraestructura Educativa del MEP no tiene gente suficiente para atender a más de 1.400 proyectos de construcción y reparación en centros educativos. La Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública reconoce que no tiene suficiente personal especializado para atender todos los proyectos de construcción, reparación y mantenimiento de centros educativos. Así quedó constatado en el informe de fin de gestión en el periodo entre agosto de 2025 y mayo de 2026. Por esa razón, todo informe, auditoría o proceso de fiscalización es importante porque nos permite identificar cuáles son los desafíos y retos que presenta la Dirección de Infraestructura en Educación del Ministerio de Educación para tener los resultados que como país esperamos. El problema ocurre mientras la cantidad de proyectos sigue creciendo. Al cierre del informe había 1.027 casos financiados por juntas de educación, pero actualmente la cartera alcanza los 1.400 proyectos. La mayoría de estos casos todavía no se convertían en una obra. 527 estaban en análisis o formulación, 315 en diseño y solo 44 se encontraban en ejecución. Un aspecto necesario de trabajar a nivel de infraestructura educativa es el hecho de que no basta con que conozcamos la inversión y el tiempo de inicio de una obra de infraestructura educativa, sino que necesitamos que sea conocido y ejecutado todo el proceso de desarrollo del proyecto. El informe advierte además problemas en contrataciones, incumplimientos, modificaciones y suspensiones que pueden extender los plazos. La institución plantea crear nuevas plazas para reforzar su capacidad técnica y supervisar mejor las obras. Mientras tanto, persisten las deficiencias en los centros educativos con órdenes sanitarias. ¿Se imagina saber cuánto le va a costar un taxi antes de montarse? Bueno, pues la Unión de Taxistas Costarricenses pidió al gobierno impulsar un taxímetro digital nacional. Esto con el objetivo de modernizar el servicio y facilitar la fiscalización de las tarifas. La propuesta enviada a la presidenta Laura Fernández contempla una implementación gradual con un periodo en el que el taxímetro físicos y digitales funcionen simultáneamente, además de capacitación para los conductores. El gremio además solicitó crear una mesa de trabajo con instituciones públicas para definir la viabilidad y puesta en marcha del sistema. El Ministerio de Trabajo valora actualizar las reglas del teletrabajo para adaptarlas a las necesidades actuales de los empleados y también de las empresas. La nueva ministra de Trabajo plantea revisar las reglas del teletrabajo para adaptarlas a las necesidades actuales del mercado laboral. La propuesta también toma en cuenta el impacto que tienen los desplazamientos y las presas sobre los trabajadores y empresas. La modernización de las relaciones obrero-patronales es indiscutible, y ajustar la figura del teletrabajo para que se adapte a esas circunstancias es una de esas. Y no solo eso que estás hablando, Henry, sino, por ejemplo, ¿qué me decís del teletrabajo internacional? La legislación ya permite el teletrabajo tanto en el sector público como en el privado, pero el ministerio considera necesario actualizar su marco regulatorio. En instituciones públicas ya existen modalidades como 4 días de teletrabajo y 1 presencial. Pero nosotros sí hemos visto la necesidad de revisar la ley de teletrabajo y volverla a ajustar a las necesidades que hoy tenemos. Ese es uno de esos elementos que necesarios como para poder armonizar y poner a tono las relaciones de trabajo con los desafíos de los tiempos. Otro de los temas que analiza el ministerio son las jornadas 4x3, como una alternativa para brindar mayor flexibilidad a determinadas actividades. La APSE entregó a los diputados más de 21.000 firmas de trabajadores de la educación jubilados para presionar por el resello del proyecto de ley 24.353 que busca descongelar las pensiones del régimen transitorio de reparto. La iniciativa fue aprobada en segundo debate el pasado 14 de abril, pero posteriormente fue vetada por el entonces presidente Rodrigo Chávez. Unas 30.000 pensiones permanecen congeladas desde hace 6 años. Las firmas fueron entregadas al jefe de fracción del Frente Amplio, José María Villalta, luego de que se cancelara una reunión con la presidenta del Congreso.
Este proyecto de ley atiende a más de 30.000 personas que tienen su pensión congelada a partir de un enganche que la regla fiscal colocó. Se congelaron salarios y se congelaron estas pensiones. Son más de 30.000 personas. Ayer recibimos más de 21.000 firmas recolectadas por personas pensionadas y por APSE solicitando por favor el resello de este veto. Es necesario que la comisión pueda conocer el resello y pueda decidir, ¿verdad?, qué recomienda el plenario legislativo. Un total de 51 pagos por más de 1.400 millones. Estos fueron parte de los hallazgos de la auditoría interna de Garavito que ponen sobre la mesa el actuar del alcalde del cantón. Cerca de 4 casas en un condominio, casi 30 vehículos del año y hasta locales comerciales. Todo eso es lo que se puede comprar con el monto pagado de forma irregular por la Municipalidad de Garavito a un total de 51 procedimientos de compra. Según la auditoría interna emitida por el gobierno local, la alcaldía y la proveeduría de Garavito habrían pagado más de 1.400 millones de colones en contratos vencidos y cuyo proceso habría sido irregular. Sin embargo, pese a la discusión municipal, el alcalde negó que esto se hiciese de forma ilegal y atacó al regidor del cantón puntarenense que solicitó una investigación en su contra. Con respecto a lo que presenta el regidor Néstor, que una vez más vuelve a mentir, a engañar y bueno, logra el objetivo de exponer mi nombre en un asunto que no me pertenece, pero él quiere vincularme a eso. El año pasado tenemos una proveedora que efectivamente dejó vencer todos los contratos. Pese a que sí se señala a la anterior proveedora que elaboraba en la municipalidad, la auditoría también señala el papel del alcalde por la falta de controles en las compras. Que la nueva proveedora, que la está denunciando como la culpable, fue la que se da cuenta que los contratos los dejaron vencer. Ella se da cuenta y nos avisa. Inmediatamente empezamos a contratar, a hacer concursos nuevos. Y más bien, bueno, ahí está, ojalá que hagan una investigación para que se den cuenta que los proveedores que hay ahora no son los mismos que habían antes. Por su parte, el Consejo Municipal rechazó iniciar una investigación contra el alcalde debido a una mala redacción de la moción presentada. Si usted tiene un vehículo eléctrico en el país, debe revisar las condiciones antes de colocar un cargador del tipo que vamos a ver a continuación, según recordó la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. La recomendación principal que brinda a la entidad es contar con un electricista calificado que verifique la capacidad de la acometida y el tablero, además de instalar un circuito independiente puesta a tierra y también los dispositivos de protección. Según la compañía, existen riesgos como el calentamiento de cables o conectores, olor a quemado, incluso activación de la frecuencia de breaker, fluctuaciones de luz o daños visibles en las estructuras. Con esto vamos a poder dimensionar cuál es la potencia que requiere su inmueble. Entonces, aquí es sumamente importante que se asesore con un profesional en la materia para determinar si la acometida eléctrica, si el centro de carga de la casa, si la cochera donde va a ubicar el vehículo o el otro punto de la casa donde lo piensa instalar, tiene las condiciones idóneas para eso. Tome nota, si usted necesita realizar el curso teórico de manejo para personas sordas, podrá hacerlo en Punta Arenas y Turrialba entre el mes de agosto y septiembre. La Dirección General de Educación Vial ya habilitó la matrícula en ambas regiones del país. En el caso de Punta Arenas, las clases serán del 24 al 28 de agosto, mientras que en Turrialba se realizarán del 21 al 25 de septiembre. El curso contempla licencias para automóvil y motocicleta con interpretación en lengua de señas costarricense LESCO, también durante las clases como en la prueba. Para matricularse se requiere contar con credenciales activas y cancelar un monto de 5.000 colones. La presión de los vecinos de Goicoechea llevó a los regidores a dar marcha atrás con un proyecto que pretendía cerrar alamedas en ese cantón. La presión de los vecinos dio efecto. El Consejo Municipal de Goicoechea dio marcha atrás al cierre de alamedas en el cantón. Tras la segunda votación, se acordó de forma unánime hacer un estudio nuevo para buscar otras alternativas con la participación de la ciudadanía.
a la hora de venir al Consejo Municipal se dan cuenta de una realidad totalmente diferente y agradecemos porque esa presión que generó las personas abrieron los ojos al Consejo Municipal para que vieran del posible error en el cual estaban incurriendo y retomar el tema de una sana convivencia, que es lo que siempre se ha buscado. Los vecinos afirman que, en caso de haberse aprobado, presentarían dificultades para movilizarse. El problema de cerrar las alamedas, así como lo tienen ellos en el dictamen 2026, contraería una enorme problema para las personas que tienen adultos mayores. No solo Guadalupe tiene esto, y no es porque lo pedimos, es que fue una necesidad en su época. La nueva propuesta tendrá 8 meses para plantearse y presentarla en el Consejo Municipal. Y el Consejo Municipal de Acerrí aprobó la propuesta de que el servicio de agua lo administre Acueductos y Alcantarillados, con lo cual buscan mejorar la distribución del líquido en el cantón. Los problemas de agua en Acerrí podrían empezar a tener una solución, pues el Consejo Municipal aprobó llevar una propuesta hacia Acueductos y Alcantarillados con el fin de que ellos administren este servicio. Desde la municipalidad reconocen que el problema lleva varios años y esto ha generado la molestia de los vecinos, quienes pasan días sin recibir el líquido. Si el acueducto municipal no está bien, hay que decirlo. El trabajo que se ha venido haciendo, el propósito que se ha venido trabajando, las mejoras que se ha venido haciendo. Acerrí ha crecido, Acerrí es más grande y este acueducto no aguanta. La idea fue aprobada tras la votación de los regidores y esperan que esto sea el primer paso hacia un mejor servicio. Todos merecemos mejorar. Nuestros jóvenes, las familias necesitan mejorar. Si hay agua, hay mejoras. Van a poder construir, van a poder ayudarse económicamente en negocios, porque no va a haber un faltante de agua. Algunos miembros del Consejo Municipal estiman un aumento en la tarifa del servicio. Sin embargo, esperarán los detalles de la propuesta final y la respuesta de la EIA. Con el objetivo de evitar que los pacientes sufran la suspensión de cirugías o interrupciones en sus tratamientos, la Caja Costarricense de Seguro Social confirmó una inversión de 228.000 millones para la compra de fármacos durante el 2026. Este presupuesto buscará asegurar el acceso a terapias de alta complejidad y abastecer de medicamentos a los centros de todo el país. Entre el 2021 y el 2025, la institución afirma que logró ahorros acumulados por 117,2 millones de dólares mediante la negociación de mejores precios y la consolidación de la demanda institucional para fármacos de alto costo. Y mucha de esa cartera, debo decir que se está destinando a medicamentos de alta complejidad. La institución ha venido apostando por los últimos años y ahora lo vamos a ver a través de una serie de estrategias que garanticen acceso oportuno a esos medicamentos innovadores que realmente marcan diferencia en el curso de una enfermedad. La gran mayoría, debo decir, que son enfermedades oncológicas. El fenómeno del Niño no solo cambia las temperaturas y las lluvias, también puede convertirse en un riesgo para la salud, especialmente para personas con enfermedades crónicas y también quienes trabajan bajo el sol. Más calor, mayor radiación solar y cambios en las condiciones ambientales impactan directamente en las personas. Por esta razón, el Colegio de Médicos advierte de los posibles efectos del fenómeno del Niño en la salud. Debemos prepararnos, debemos ser muy responsables con nuestra hidratación y con las medidas preventivas respecto a si vivimos en una zona que va a estar muy expuesta a sequías o una zona que va a estar más bien al contrario expuesto a aumento en las precipitaciones. Uno de los principales riesgos es la deshidratación. Con las altas temperaturas, el cuerpo pierde más líquidos y el corazón debe trabajar con mayor esfuerzo. El riesgo aumenta en adultos mayores y personas con enfermedades cardiovasculares, hipertensión o diabetes. Las infecciones virales son uno de los principales desencadenantes en las exacerbaciones de enfermedades como asma, enfermedad pulmonar obstructiva, fibrosis pulmonar, que da también algunas manifestaciones importantes y estas se pueden sobreinfectar. El aumento de polvo, humo y partículas en el aire también pueden irritar las vías respiratorias
y provocar crisis, especialmente durante incendios forestales o quemas. La piel, el órgano más grande de nuestro cuerpo, también puede sufrir. La persona en general va a sudar más durante este año y la piel eso lo va a resentir, de forma que el aumento en la sudoración lo que puede provocar es un aumento en las infecciones bacterianas, virales o por hongos en cualquier lugar del cuerpo. Quienes trabajan al aire libre también están entre los más expuestos. Por eso, los especialistas recomiendan hidratarse antes de tener sed, protegerse del sol y evitar las horas de mayor temperatura. Las 5 universidades públicas del país unieron sus capacidades para desarrollar el curso interuniversitario denominado Fundamentos para el Uso Ético y Pedagógico de la Inteligencia Artificial en la Docencia. El programa académico aborda desde un enfoque centrado en el ser humano y la ética de la inteligencia artificial hasta sus fundamentos técnicos y su integración práctica en los procesos de enseñanza. Esta iniciativa tiene una duración de 25 horas y se imparte de manera virtual, asincrónica y a ritmo propio, permitiendo a los participantes organizar su progreso de forma independiente. La Caja Costarricense de Seguro Social presentó los primeros avances de su modelo institucional de investigación e innovación aprobado en diciembre del año anterior y cómo este impacta de manera positiva a la población asegurada. La Caja Costarricense de Seguro Social definió las áreas para dirigir su gestión en los próximos años. La salud digital, innovación tecnológica y envejecimiento saludable son 3 prioridades en la institución. Nos va a permitir a nosotros poner al paciente en el centro, darle calidad de vida, que a través de todos los investigadores, médicos, estudios, alianzas público-privadas, nosotros podamos ir más allá de lo que ya un médico me dice, hasta aquí puedo llegar, hasta aquí me permite la ciencia. La Caja realizó un encuentro con especialistas en salud en el que se discutió también el acceso oportuno y seguro a los datos institucionales. Se acordó que los mecanismos en desarrollo deberán facilitar el uso científico a la información sin comprometer la privacidad ni la confidencialidad de los pacientes. Los que mejor se van a ver impactados son los pacientes. Esto colabora en tener mayor capacidad diagnóstica y terapéutica en la institución. El encuentro sirvió para revisar el trabajo ejecutado desde la aprobación del modelo y discutir cómo convertir las investigaciones en evidencia aplicable a la atención de los pacientes, la organización de los servicios y el uso de los recursos. Tenemos también una fundación de investigación e innovación que también nos va a permitir de manera más ágil poder recibir presupuestos o financiamiento de entes externos, llámese industria o academia o incluso otras instituciones público-privadas en beneficio del desarrollo de proyectos de investigación. Además, la entidad presentó oficialmente la Fundación para la Investigación e Innovación de la Caja, concebida para fortalecer el ecosistema institucional de investigación e innovación, facilitar la cooperación nacional e internacional, promover la alianza estratégica y ampliar las oportunidades de financiamiento para proyectos de alto impacto. Para este Día de la Madre, hacer de sus compras exitosas dependerá de que usted tenga cuidado y también verifique ciertos detalles. A continuación, algunas recomendaciones. El próximo sábado en Costa Rica celebramos el Día de la Madre. Esta semana muchos corren para adquirir el regalo para mamá. La Cámara de Comercio reporta expectativas bastante favorables en esta temporada. Esta es una de las fechas más movidas junto a Navidad y Viernes Negro, aunque estos días abundan los descuentos, ofertas y facilidades de financiamiento. Es importante mantenerse atento como consumidor. Planifique sus compras, revise cuál es el presupuesto familiar para adquirir ese bien o servicio para su mamita. Explore y compare. Guarde la factura o el comprobante de compra para poder hacer efectiva la garantía o la política de cambios del establecimiento. Es importante que usted sepa que tiene 30 días hábiles de garantía para cualquier bien que usted adquiera. La temporada también evidencia una mayor integración entre los canales digitales y físicos. Y los expertos recomiendan además desconfiar de ofertas muy tentadoras.
Este año, una de las categorías que aumenta el interés son las compras asociadas al bienestar como productos de autocuidado, actividad física, relajación y bienestar personal. Se estima que las ventas asociadas a esta temporada podrían rondar los 50.000 millones de colones. Varios atletas aseguran que el gimnasio Rafael Rodríguez en San Ramón presenta un descuido por parte de la municipalidad. Afirman que se han encontrado desde goteras hasta criaderos de zancudos. Descuidado. Así califican el gimnasio Rafael Rodríguez de San Ramón los atletas que practican y entrenan halterofilia. Según comentaron, están preocupados porque no se le da el mantenimiento correspondiente, por lo que le piden a la municipalidad que haya mejoras en este recinto público. Como llegó el invierno, las goteras, que son bastante grandes, entran y se posicionan como donde nosotros hicimos un invento para que no entrara el agua por las tarimas. Entonces ahí se formó un criadero zancudos. Aseguran que ellos mismos han limpiado el lugar y se han encontrado con excrementos de animales, al tiempo que las goteras generan acumulación de agua que puede provocar dengue. Uno ocupa un proceso, ocupan atención en los procesos. Entonces, si no está presente, y a mí me encantaría como atleta, no solamente por mí, sino por los niños que vienen atrás y por mis compañeros y por todos los atletas de San Ramón y ojalá de todos los cantones, que de verdad estén presentes, o sea, de verdad que les interese. Grupo Extra consultó vía correo electrónico a la Municipalidad de San Ramón. Sin embargo, al cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta. Paola Acuña cambió la historia del tren al convertirse en la primera mujer maquinista del Incofer. Detrás de esa cabina hay una historia de esfuerzo, madrugadas y una motivación muy especial, su hija Laura. En medio de grandes máquinas de acero y rutinas que inician desde la madrugada, Paola Acuña se abrió camino en un espacio que por años fue dominado por hombres. Pasó de ser cobradora de tren a convertirse en la primera mujer maquinista en la historia del Incofer. Pero su mayor impulso no viene solo de los rieles, sino de su familia y especialmente de Laura, su hija de 18 años, quien ha visto cada sacrificio detrás de ese logro. El impulso que me dio mi hija fue grande porque ella siempre me ha apoyado. Ella siempre ha crecido, nosotros convivimos con mi mamá mucho tiempo y ella fue un apoyo fundamental, igual que mi esposo, ellos son la red de apoyo que yo tengo, mi hija, mi esposo y mi mamá, también mi hermana menor que me ha ayudado mucho con el cuidado de lo que era mi hija cuando estaba muy pequeña. Entonces, para ella siempre decía, mi mamá es mi heroína. Yo siento que soy como la Mujer Maravilla a veces porque ella me ve con esos ojos de grandeza y digo, pues todo lo que uno se ponga y se planea en el día, lo puede lograr más adelante. El camino para llegar a esa cabina no fue sencillo. Paola inició su formación en 2019, pero la pandemia interrumpió el proceso. 2 años después retomó las prácticas, superó las pruebas teóricas y prácticas y en 2023 se convirtió en ayudante del tren, hasta lograr finalmente ser maquinista. Reconoce que hubo momentos en los que pensó en renunciar, principalmente por enfrentarse a un campo donde la presencia femenina era casi nula. Además del reto profesional, Paola tuvo que equilibrar sus responsabilidades como madre con jornadas que inician a las 3 de la mañana y que fueron posibles gracias al apoyo de su esposo, su madre y su hermana. Cuando vi que era muy difícil porque solo hombres, la maquinaria era muy robusta, es de esfuerzo y todo, pero los mismos compañeros me han ayudado, me dicen, acuérdense que aquí no hay cuerpo, aquí lo que hay es mañas, entonces ellos me han ayudado mucho también. El problema de uno es el miedo, porque uno solo se pone la barrera, es el miedo. Usted limita ese miedo, lo quita y usted puede hacer lo que quiera, lo que se proponga. Hoy, Paola no solo conduce trenes, también representa una historia de superación para muchas mujeres que buscan abrirse camino en espacios tradicionalmente masculinos. Para ella, el mayor reconocimiento no está únicamente en ser la primera maquinista del país, sino en el ejemplo que le deja a su hija. Bueno, y de esta manera llegamos al final de nuestra edición. Muchas gracias por habernos acompañado.